Hola a todos, hola Carlos, bienvenido de nuevo a otro de nuestros espacios. Hola Ana, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana María, yo soy Customer Success Manager en S4DS y estoy con Carlos Flores, nuestro CEO y fundador de la compañía. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias Ana y muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Hoy, gracias por acompañarme a hablar uno de los temas más importantes que tenemos hoy en día con muchas de las empresas que son nuestros clientes y muchas de las empresas que están llegando al mundo del comercio digital y que quieren trabajar con representantes, afiliados, influenciadores, etcétera. Y es cómo maximizamos la inversión que hacemos como compañía al trabajar con distintas bases de creadores de contenido, sea que como empresa pequeña tengamos 10 o 20 creadores de contenido, sea que seamos una empresa mediana que tiene cientos de creadores, de afiliados ya trabajando con ellos, o sea que seamos una mega empresa con miles o decenas de miles de creadores. Entonces, te doy la bienvenida a hablar de ese tema. Gracias, Ana. El reto es interesante como lo planteas así por tamaños, está más que excelente, porque ciertamente yo tengo que diseñar mi proceso de experiencia no solo desde el tamaño de la compañía, sino desde el tamaño en como yo diseño el proceso. Ciertamente no es lo mismo trabajar con un pequeño grupo de audiencia, 5 influenciadoras, y sean los más famosos del mundo, se una batería de herramientas a cuando estoy en el mediano rango de influenciamiento o cuando estoy en el grande. Entonces, vamos por partes del punto de vista de negocio. No es lo mismo diseñar el negocio que puedo diseñarlo a la medida cada vez. Si yo tengo 10 influenciadores re famosos, unos no tan famosos, otros de nicho, no de nicho, y yo me invento mi negocio como quiera. A uno le pago un fee fijo, al otro le pago un fee más, un soporte mensual por los meses de su pauta, al otro le ofrezco cambio o canje por productos de la compañía y sigue. ¿Listo? Exactamente. Eso no tiene ningún problema. Con una decena de negocios únicos uno es capaz de sobrevivir. Entonces miren que acá el reto no es tanto el tamaño ni de la compañía, sino del tamaño del número de negocios distintos que yo quiero hacer. El segundo tier, cuando ya tengo un centenar, yo no sé qué tan creativos sean todos, pero eso suena muy duro. Uno empezar, venir, ¿cuál fue el negocio que hicimos con Juliana? Y Administración de entonces Juliana se enteró que con Antonia hicimos otro negocio y entonces me vine a reclamar porque no hicimos el necesario. En fin, no me quiero imaginar lo que puede empezar a pasar en una escala ya más grande. Entonces, ciertamente, una compañía va a tener además un centenar, seguramente ya va creciendo su tamaño, pero el espectro lo que quiere hacer es más único y me toca empezar a estandarizar y puede que las herramientas tecnológicas no sean las mismas. En Exacto. el primero basta con hacer un negocio a la media y sin herramientas. Ujú. En el segundo se necesita sí o sí tecnología. Sí, Ahora, cuando yo ya quiero escalar esto a miles o cientos de miles, no solamente en el tamaño de espectro de la compañía, seguramente la compañía crece más, pues obviamente si tiene cientos de miles de distribuidores o personas que la refieran, sino que atender una audiencia de ese tamaño. Entonces hay un ejemplo muy clásico, las compañías que vienen del mundo de venta directa tradicional, de venta por catálogo, que se migran al negocio digital y hay un proceso masivo brutal. Y el modelo de influenciadores que está hoy tan de moda es, de hecho, hoy en la DSA, en la Asociación de Venta Directa Mundial, ya se habla de modelos de influenciadores, ya hay una temática formal al respecto porque las compañías tienen que seguir esto. Ahí la artillería de herramientas es otra, ¿cierto? O sea, se necesitan herramientas de manejo de links, etcétera. Seguramente ahora tocamos esos puntos, pero hay una artillería muy vasta y la compañía tiene que tener unas competencias muy fluidas en ese proceso. Entonces, ese es básicamente el tip, es entender que a los tamaños de audiencia o de influenciadores de esas audiencias entra mi batería de herramientas claramente distinta. en temas de soluciones que podemos aplicar, por ejemplo, una empresa pequeña que quiere hoy maximizar la inversión que está haciendo en 10 o 20 influenciadores o afiliados o referidores versus una empresa que tiene cientos versus una empresa que tiene cientos de miles o por lo menos decenas de miles. ¿Qué podemos empezar a aplicar hoy en día que nos ayude a maximizar la manera en la que los administramos? Es que aquí esta es la paradoja que discutimos siempre con todos los clientes. Y es, todos queremos entender que eso sea por un rédito de tu esfuerzo y de tu logro, no tanto el esfuerzo, finalmente, tristemente del logro.
Entonces hay un ejercicio complejo, porque entonces es cómo yo mido, como soy muy pequeño y mi proceso está incipiente, una decena de impresiones, como lo dices. Entonces y voy a poner un ejercicio cero digital, solo por un instante. Yo soy un restaurante Ajá. y le pago a unos influenciadores por ayudarme a generar tráfico que vayan a mi sitio y compren. Pues, ¿cuál es el modelo para preguntarle a las personas cuando llegan? Cuando Porque llegue. no tengo la tecnología para hacerlo. Si yo tengo un checkout digital, por ejemplo, pues perfecto. Cuando vayan a pagar, le va a Les preguntar a usted quién lo refirió. Pero si yo no tengo esas herramientas y no quiero ir con mi datáfono tradicional y con un modelo tradicional, pues hay ahí un gap. Pero ese gap no es distinto cuando yo tengo una tienda física de retail y no es distinta cuando tengo un e-commerce tradicional de que compañía. no tiene ese tipo de funcionalidades, ¿cierto? Entonces, ahí hay una primera brecha, pero el mensaje es, desde el punto de vista de negocio, en la medida en que el negocio sea más variable, bien trazado, Ujú. ahí pongo sobre el hincapié, porque una vez esos influenciadores que tienen gran capacidad de comunicación se sientan vulnerados, acabo de construir ¿cierto? Lo opuesto, ¿cierto? O sea, toda la destrucción de valor del mercado. En el segundo segmento empieza a ser un poco más complejo. Ahí necesito ayuda tecnológica sí o sí. Si yo soy del mundo físico 100%, estoy en aprietos. El ejemplo del restaurante es un buen ejemplo y no tengo ninguna herramienta tecnológica en mi sistema de atención. Estoy en serios aprietos. Lo mismo el que atiende una tienda, mismo que tiene un e-commerce. Ahí tu e-commerce tiene que sí o sí tener la tecnología para manejar esos referidos o montar encima una herramienta que maneje esos links, que haga esa trazabilidad, pero ya te pusiste, de hecho, yo diría que a mayor reto. O sea, el reto no es menor, es mayor. Y cuando entras al tercer grupo, ni siquiera lo inician, ¿cierto? Eso es un desastre, o sea, ¿cierto? O sea, por ninguna razón no se vayan a una batalla de ese tipo, decirle a cientos de miles de personas que ustedes quieren que ellos que lo ayuden, Ujú. eh, pero en la realidad tú no vas a poder medir eso. Entonces nos devolvemos a un ejercicio. El sueño variable requiere tecnología, Ajá. el sueño fijo no. Entonces por eso vemos muchas negociaciones con influenciadores y con referidores y con generadores de contenido que el negocio es fijo. Es un flat rate por su trabajo y ya está. Ya entendemos por qué. No es porque sea mejor, es porque es la consecuencia de la ausencia de esa tecnología. Pero digamos que, por ejemplo, mi negocio tiene ambos modelos. Yo tengo miles de representantes y al mismo tiempo tengo una decena de mega influenciadores tipo celebridades. Acá viene mi tercera pregunta. Desde el ecosistema integral de soluciones de S4DS, ¿cómo acompañamos a las empresas a que sea en su escala más pequeña, pero con visión de tener cientos de representantes, o la que tiene cientos de representantes en una geografía, pero tiene la visión de tener miles, los acompañamos a que puedan no solamente crecer y lograr esos objetivos, sino maximizar esos esfuerzos que están haciendo en su crecimiento como empresa? Pues mira, encontramos una oportunidad muy bonita y pues se ha desarrollado unas herramientas que complementan ese proceso desde la omnicanalidad. Y ahorita ponía el ejemplo donde no podemos, porque siempre el ejemplo es el e-commerce, pero nuestros negocios hoy quieren estar en una diversidad más grande de espacios. Entonces, uno, las herramientas tecnológicas no son de la NASA, ni son distintas, solamente hay que entender que si hay un switch de este modelo red tradicional donde no caben los Exacto. influenciadores, referidores, ni nadie en ese modelo, y los que sí. Entonces, sea que yo tenga un sitio en línea y voy a arrancar del fácil, que es e-commerce, entonces tengo el sitio corporativo. En ese checkout corporativo se puede preguntar quién me refirió y yo voy a contar la persona que corresponde. Si soy muy digital, seguí el link de algún Red contenido, social y llegué a... clic y ese es maravilloso y ese es el que normalmente funciona bien. Yo diría que ahí hay ofertas de muchas compañías muy bien hechas. O sea, ahí esa es la manzana bajita de esta historia. Sí, porque, perdóname, te interrumpo, es nuestro primer paso a poder ofrecer una experiencia de ventas como empresa a través de representantes con lo que escuchamos siempre y es sin obstáculos. Entonces, claramente el tema de links es la más fácil. La mayoría de plataformas de mercado están ahí. O sea que bien.
Yo creo que es el pedazo cubierto. El pedazo ya menos cubierto es tener sitios replicados. Yo tengo estos mega influenciadores, ellos no van a querer ser del montón, ni tener un simple link. Entonces, seguramente quieren llegar a un landing page personalizado, entonces ahí surgen los sitios replicados de influenciadores. Yo puedo tener, digamos, tres, cuatro servicios digitales distintos. Desde un sitio personalizado donde yo llego a una persona, donde identifico a la persona, su oferta de valor, los productos que está curando, los contenidos que está publicando, todo en ese sitio. Un sitio más sencillo para una persona que no tiene el tiempo ni la disposición de generar esos contenidos, pero quiere tener una URL única que lo reconozcan. Sí. El generar una URL alfanumérica random que asocie el proceso, que es donde ahora les decía, está más cubierto desde el punto de vista de mercado, o que en el checkout del e-commerce pregunte uno quién es. Eso mismo se puede llevar a los otros canales. Yo puedo en un chatbot perfectamente preguntar quién hace esa referencia, Ujú. o haber llegado al chatbot con cierto tag o cierto código que me habilite ese proceso. Puedo llegar a una tienda física o un restaurante, servicios, no importa pues en qué categoría, y me pregunten, pero la herramienta tecnológica de la cual tiene lugar Reconozco. reconoce ese valor y sabe asociar esa venta. Y así sucesivamente, ¿cierto? Simplemente entender que yo tengo que conectar todos los puntos y una transacción puede iniciar en un lugar y terminar en otro, porque yo podría empezar una venta, una compra en el e-commerce, estar como con dudas de la talla y quiero ir al almacén a medírmela, y cuando yo llegue al almacén identifiquen esa transacción, la terminen y el representante o la persona que logró referirme hace Influenciar. parte. Es que eso hace parte de todo este Eso. universo de influencia. Y ahí hay un círculo virtuoso de reconocimiento. O sea, la compañía necesita los negocios, los influenciadores necesitan hacer que sea merecido su trabajo, y los muy buenos realmente uno como usuario los agradece porque uno siguió ese contenido o el contenido que lo incitó a disfrutar de ese producto. Todo el mundo es feliz. Yo creo que por eso ahí la tecnología juega un valor muy lindo, porque es unir tres partes que todas están interesadas en lo mismo, pero sin la tecnología adecuada no se conectan de una manera fluida. Exactamente, Carlos. En resumen, entonces estamos hablando que dependiendo del tamaño de negocio que seamos, los objetivos que tengamos y la visión de crecimiento, podemos estar necesitando en distintos niveles de unas herramientas tecnológicas que nos permitan habilitar esos creadores de contenido. Sea que tengamos 10 a los que les podamos brindar un cupón o por lo menos una palabra para reconocerlos y poderlos asociar la venta en nuestro sistema, sea que tengamos cientos y necesitemos brindarles e-commerce replicados para que ellos puedan avanzar en esa labor de social selling, o sea que tengamos miles y necesitemos un administrador robusto a través del cual podamos brindarle todo lo que ellos necesitan para poder ofrecer a los clientes finales la experiencia de marca que nosotros queremos brindar a través de ellos. Ahí que resumes de esa manera más que espectacular el mensaje. Me acuerdo de una experiencia hace poco, y es en ese tercer capítulo el poder hacer promociones y estrategias comerciales especializadas por segmento es súper valioso para no poner a competir a todos en el mismo momento, sino que X persona que tiene un evento especial, esa persona no es de la compañía, pues quiere que algo ocurra con esa marca especial en ese momento. Qué rico poder hacerlo, pero lo típico es, pues, vamos a las herramientas, al cupón que otros van a aplicar cuando no es, ¿cierto? O sea, se cruzan todos los elementos por falta de tecnológica. Tal cual, las herramientas tecnológicas ayudan a que esos momentos se cierren, sean suficientemente atractivos, entonces otros puedan tener, yo podría hacer lo mismo, por supuesto, hazlo. Entonces eso empieza a promover un círculo virtuoso de crecimiento y de generación de ideas. Exactamente, Carlos. Muchísimas gracias por todas las ideas que nos compartiste el día de hoy. Esperamos que sean de gran valor para nuestra audiencia, sobre todo entendiendo el abanico de compañías que atendemos desde C4DS. Los invito a que nos contacten si tienen alguna pregunta adicional sobre cómo maximizar la participación de los creadores de contenido en sus empresas. Y muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Hasta un Gracias, próximo Ana, tema. y muchas gracias a todos. Nos vemos.